que en el cuerpo de las personas que presentan esta enfermedad hay una respuesta inmunológica descontrolada. Estamos enlazados telefónicamente con el doctor Luis Pampa, él es infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Ha llamado la atención el crecimiento de casos de la condición llamada Guillain-Barré. Nuevamente ha ocurrido en otras oportunidades. Muy buenos días, doctor Pampa, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás, gracias por la invitación. En primer lugar, explíquenos, doctor, en qué consiste este Guillain-Barré, ¿qué es exactamente? Con mucho gusto. Un síndrome es un síndrome que se caracteriza por una polirradiculopatía desmielinizante. Me explico. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, y polirradiculopatía desmielinizante significa que en el cuerpo de las personas que presentan esta enfermedad hay una respuesta inmunológica descontrolada en la cual un componente del sistema nervioso periférico, básicamente en los axones, ¿no?, de las células del sistema nervioso periférico, van a degradarse un componente importante que se llama mielina, que es importante para la transmisión de los impulsos nerviosos. Resumido un poquito más y traducido un poquito más, claro, estas personas van a tener una disminución de la sensibilidad simétrica que inicia desde los miembros inferiores, desde los pies, pantorrillas, muslos, y puede progresar ascendentemente. Es una especie de parálisis lo que empieza a producirse, ¿no? Así es. Primero una disminución de la sensibilidad, ¿no?, ascendente, simétrica en ambos pies, sensibilidad, luego motora, ¿no? Hay una disminución de los movimientos, y también, bueno, los pacientes no van a sentir sensaciones como temperatura, calor, estímulos dolorosos, mucho menos luego se van a mover, se paralizan prácticamente, como usted dice, ¿no? Y eso es producto por esta reacción inmunológica descontrolada del mismo cuerpo. Ahora, pero ¿por qué ocurre esto? Esto es una condición que corresponde a un determinado grupo de personas que tiene, digamos, de nacimiento, es decir, una predisposición a esto, tienen un tema con su sistema inmunológico que reacciona de manera desproporcionada, o es ocasionado por algún tipo de virus, de afección. Ok, la información epidemiológica de los casos que se recogen sí detallan que en gran porcentaje de los pacientes que presentan este síndrome ha habido un antecedente de una infección gastrointestinal o respiratoria en las últimas 2 semanas a un mes previo a la aparición del síndrome de Guillain-Barré. Entonces, las infecciones gastrointestinales o respiratorias sí tienen una asociación directa con el estímulo de esta reacción descontrolada del sistema inmunitario a nivel del sistema nervioso periférico del cuerpo. Entonces, eso por un lado. También se asocia a algunas otras enfermedades que puedan ser autoinmunes, pero este antecedente de infección gastrointestinal previa o respiratoria previa, en muchos casos es responsable de la aparición. También en algunos países se ha descrito algunas enfermedades asociadas, como el Zika. Zika es una enfermedad metaxénica que en Centroamérica hace algunos años atrás y en Brasil se describió porque tuvo un brote de Zika y hubieron casos de Guillain-Barré, recordaremos hace Claro, que estuvo directamente asociado, ¿no? O sea, personas que habían padecido de Zika terminaban. Ahora, ¿esto está ocurriendo en el norte hoy? ¿Esto es lo que explica el aumento de casos? ¿Cuántos casos hay? ¿Por qué están preocupados ustedes por este tema? Perfecto. El síndrome de Guillain-Barré tiene una notificación obligatoria de los establecimientos de salud para aquellos pacientes que tengan un diagnóstico probable, que son aquellas personas que tienen disminución de la sensibilidad y luego de la motricidad de los miembros inferiores o de alguna zona del cuerpo, pero tiene un diagnóstico confirmado. Obviamente estos pacientes necesitan hospitalización, necesitan estudios y se hacen algunos exámenes especiales para valorar el diagnóstico. Si se confirman, por supuesto, tienen que ser notificados y en lo que va del año, hasta el 23 de junio en el Perú han habido 103 reportes de casos probables, ¿no? La tendencia de las semanas epidemiológicas y de los meses desde el inicio de año ha sido una tendencia regular, ¿no?
aproximadamente 20 pacientes, menos de 20 pacientes mensuales se ha estado reportando. Obviamente en esos pacientes pues se ha dado un manejo médico importante y pues muchos de ellos han remitido el cuadro, ¿no? Un poco porcentaje de los pacientes se pueden complicar, pero en las últimas semanas, no, a partir de la semana 24 epidemiológica, o sea, aproximadamente hace 2 semanas, se ha visto un aumento de leve, es un incremento leve de algunos casos hospitalizados, ¿no? Es así que la región Piura ha reportado 7 pacientes hospitalizados con el diagnóstico de esta enfermedad, La Libertad 3 y también en Lima, en el Hospital Cayetano Heredia, se han reportado casos hospitalizados. Entonces, por supuesto que se ha emitido ya la alerta epidemiológica por este pequeño incremento, ¿no?, de esta enfermedad, de este síndrome, y por supuesto que hay que alertar a los colegas de los establecimientos de salud para que deriven en los casos probables las muestras necesarias para que se haga la indagación y el estudio de los casos de forma minuciosa, ¿no? Y ahí es importante que se envíen muestras de sangre, así como muestras de heces, para estudiarlas, ya sea en el laboratorio regional de salud pública de la región en donde se describan estos casos o en el Instituto Nacional de Salud. Dos preguntas, doctor Pampa. ¿Ustedes han determinado, digamos, se ha podido establecer una relación causa-efecto? Es decir, que estas personas han tenido, por ejemplo, no sé, de repente dengue y luego el Guillain-Barré. Esto, o sea, ¿tienen esa medición? O sea, ¿alguna constante que se repita en los casos? Ok. En este incremento, por supuesto que está siguiendo ese rastro. Hace algunas horas atrás hemos venido de Piura trayendo algunas muestras de los casos reportados y probablemente en algunas horas va a haber un reporte de parte del Instituto Nacional de Salud de los casos que recién han sido reportados, ¿no? Es importante llegar a conclusiones porque en el Perú hemos tenido un incremento de casos de dengue, ¿no?, que ha sido bastante considerable, que ha provocado pacientes hospitalizados y fallecimiento de pacientes. Entonces, eso es es un escenario epidemiológico distinto al brote de Guillain-Barré que hubo en el 2019, ¿no?, porque hubieron menos casos de dengue y el protagonista en el 2019 en el Perú fueron enfermedades gastrointestinales. Campylobacter es una infección asociada que se documentó en el 2019 como un agente causal asociado a síndrome de Guillain-Barré, y algunas otras enfermedades gastrointestinales también se asociaron, y fue, digamos, la enfermedad que en ese momento fue la que más reportó casos. Claro, la que encadenaba uno con el otro. Ahora, una última pregunta sobre este tema. Sí. En este escenario actual es importante que caigamos en esas conclusiones, y para eso necesitamos que todos los establecimientos de salud coordinen con sus cabeceras de región para que reporten y también envíen muestras al laboratorio regional de su localidad, y también las muestras que no puedan ser procesadas en el laboratorio regional de su localidad al Instituto Nacional de Salud, para que nosotros en los futuros días podamos analizar la información y ir retroalimentando cómo van, si hubiera algún asociante identifica alguna enfermedad o una infección asociada a estos casos, que es importante por temas de salud pública. Claro, ahora, dos preguntas bien puntuales. Una, un paciente, como una persona, ¿cómo puede saber o encenderse la alerta de que podría estar afectado por el Guillain-Barré? El adormecimiento en las piernas, por ejemplo. Así es. Esta enfermedad va a iniciar con un adormecimiento que va a ser ascendente, primero en los pies, luego en las piernas, luego asciende a pantorrillas, muslos, y puede ir ascendiendo en cuestión de horas, ¿no? La evolución en muchos de los casos es rápida. Primero un adormecimiento, en algunos casos se presenta como si fuera asociado a un adormecimiento, hay un ardor, pero que luego ya no hay sensibilidad y las personas van a tener dificultad para deambular, no van a poder caminar normalmente, pueden arrastrar la pierna, o en algunos casos no pueden caminar, el movimiento está abolido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es cómo inician y cómo debutan los pacientes, con este adormecimiento simétrico desde los miembros inferiores, pies, piernas, muslos, y pues progresivamente, si es que esto no es identificado, intervenido adecuadamente, si el paciente no va al establecimiento de salud, también pueden presentarse algunos casos graves de la enfermedad, que significa que
disminución de la sensibilidad y el movimiento va ascendiendo progresivamente y puede afectar los músculos respiratorios. Claro, y ahí es donde las personas van a necesitar soporte ventilatorio, pueden ingresar a la unidad de cuidados intensivos porque no pueden respirar por sí mismos, ¿no? Entonces, eso iba con la pregunta final sobre Guillain-Barré. ¿Puede haber riesgo de muerte por Guillain-Barré entonces? Sí, hay un riesgo en aquellos pacientes que no acudan temprano al establecimiento de salud y o que presentan algún cuadro grave, ¿no? Pueden haber algunas enfermedades asociadas, estos pacientes pueden tener alguna otra condición que de pronto su sistema inmunológico actúa de forma tan descontrolada que pueden progresar a cuadro grave y entrar a ventilación mecánica. Y lo que nosotros sabemos, que un paciente ingresa a ventilación mecánica, lamentablemente pueden haber otras condiciones más que se agreguen a ello, como infecciones, y ahí pues es el colapso del paciente. Si bien es cierto, los casos descritos de severidad están reportados en menos del 8% de los pacientes. Es importante hacer una actuación temprana, primero un reconocimiento temprano de la enfermedad para acudir al establecimiento de salud. Para intervenir rápidamente y evitar que la enfermedad estudiar tempranamente, agrave. Identificar temprano y que el personal de salud pues pueda manejar a esos pacientes de forma temprana. Hay que entender que esos pacientes se van a manejar en un hospital, yo diría de nivel 2-1 para arriba, o sea, usualmente en cabeceras de región, y es importante pues también en este escenario alertar a los hospitales y bueno, la alerta epidemiológica ha tenido esa función, ¿no? Y bueno, en estos momentos es importante informar a la población los síntomas y que acudan temprano al establecimiento de salud para, en caso presente o sea un caso probable, sean referidos a un establecimiento de salud para hacer exámenes más especializados para poder confirmar la enfermedad. Quiero aprovechar, doctor Pampa, que estamos conectados. ¿Qué reportes hay del virus incisional? ¿Hay presencia de este virus como para preocuparnos, como está ocurriendo en Chile, o no? Ok, sí, bueno, hubo un aumento en el Perú de infecciones respiratorias, ¿no? Descritas en la población. Se había dado un informe de ello de parte del INS en las, yo diría, últimas 3 a 4 semanas epidemiológicas. Es importante que las acciones, primero, venimos de una pandemia COVID-19 en la cual las medidas que se han indicado de prevención de la enfermedad han sido básicamente a nivel respiratorio, ¿no? Mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos, reconocer tempranamente al sintomático respiratorio. Eso es importante y eso no ha cambiado el escenario frente a otras enfermedades respiratorias. El virus incisional respiratorio es una de ellas, la influenza es una de ellas. Entonces, es importante decir a la población que continúen las actividades de prevención constantemente. Hay algunos escenarios epidemiológicos que definitivamente, como el cambio de clima, puede ser que, provoquen un aumento, pero también, por ejemplo, el inicio de clases provoca, en los escolares provoca... Claro, ahí quería llegar, doctor Pampa. Es decir, ¿cuáles deberían ser los protocolos? Por ejemplo, hay un aula, hay 30 o más alumnos, a un niño le da alguna infección respiratoria, ¿no? Sin importar cuál. ¿Qué habría que hacer? Okay. Que este niño no vaya al colegio y que los otros chicos del aula empiecen a usar mascarilla para protegerse de eventuales contagios. Exacto, mira, hay una actuación inmediata, instantánea, local que tiene que hacerse en los colegios, ¿no? Y hace rato, antes de empezar la entrevista, escuchaba a una madre de familia. Es cierto, no necesitamos, después del COVID, implementar algunas acciones de inmediato en los colegios. Y uno de ellos es que si un padre de familia reporta que su hijo tiene síntomas, ya sea respiratorios, sobre todo porque las infecciones respiratorias pues se transmiten de persona a persona si no hay los cuidados necesarios, y si se reporta a un niño con una infección respiratoria, lo mejor sería que ese niño pues entre ya sea a un descanso médico o a un tema después de la virtualidad, a clases virtuales de pronto, ¿no? Dependiendo del estado de salud del pequeño, porque si es un cuadro de moderado o con los síntomas que, digamos, incapacitan al niño, tiene que estar en descanso médico. Entonces tiene que haber un reporte inmediato de los padres para que este niño pues no pueda ir al colegio porque tiene una condición de salud que amerita su descanso, y eso es algo que se puede resolver dentro del colegio. No se necesita creo que mayor gestión para poder hacer ello, porque si este niño acudiera al colegio, pues sobre todo sin las medidas
de cuidado, pues va a infectar a muchos más niños, ¿no? Claro, pero usted no recomendaría el uso generalizado de mascarillas en los colegios en este momento, sino puntualmente en situaciones específicas de algún infectado en un aula, por ejemplo. Claro, o sea, aquel seguimiento, recordemos el COVID, las implementaciones de las medidas de salud pública tiene que ser algo dinámico en base a la cantidad de casos. Por lo pronto, lo más importante y lo que siempre se debe hacer, así no haya un incremento de casos, es que cualquier niño sintomático respiratorio, que tenga síntomas respiratorios y que se reporta al colegio, o el padre reporta al colegio, obviamente con la documentación respectiva que el niño está siendo atendido por un establecimiento de salud o un personal de salud, tiene que guardar descanso, porque de pronto puede ocurrir una infección en los niños del aula. Entonces, esa acción es algo que tiene que hacerse de forma inmediata en los colegios y, obviamente, dependiendo si sucediera ese caso, también que se valore la utilización de mascarillas y respiradores en caso sea necesario, o en caso, supongamos los niños empiecen a reportar mayor incremento en el aula, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que después del COVID ya hay unas cosas que deben quedar en la mente de todos nosotros como peruanos. Una de ellas es que cualquier persona sintomática respiratoria, es en el colegio, en el trabajo, en instituciones universitarias, educativas, etc., si yo tengo síntomas respiratorios, tengo que reportar a mi entidad, ya sea en el colegio, a mi profesor, estoy con descanso médico, no puedo ir, necesito descansar, puedo infectar a más compañeros, y yo también en otras instituciones, ¿no? En el trabajo, a las unidades de salud ocupacional. Entonces, las unidades, hablando del trabajo, las unidades de salud ocupacional están activadas, tienen que dar un manejo inmediato de los pacientes y de sus trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que esa es la respuesta primaria. Dependerá de la cantidad de casos que hayan para ver si es que se dan más medidas, porque las medidas son dinámicas en base a la cantidad de casos. De acuerdo. Le agradezco al doctor Luis Pampa del Instituto Nacional de Salud por atendernos. Ha sido muy gentil, doctor, como siempre. Muchas gracias.